El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Jueces, capítulos 6 y 7, titulado El ascenso de Gedeón, celebrado el 24 de enero del 2013 por el predicador Francisco Javier San Román del grupo Mateo 5:14. Me pidió Carlos que les diera el ascenso de Gedeón y el descenso de Sansón. Entonces hoy vamos a ver el ascenso de Gedeón. Gedeón es uno de los jueces del libro de Jueces. ¿Saben cuántos jueces hubo? 13. Hubo 13 jueces. Y Gedeón es el sexto. El libro de Jueces es muy cíclico. Empieza con el pecado del pueblo, luego sigue con la esclavitud por ese pecado, luego claman a Dios, a Jehová, y Dios les manda un Salvador. Y después viene un tiempo de silencio mientras vive el juez. Y además, eso es como una espiral que iban para abajo, para abajo. Ahí en el mismo libro de Jueces, en el capítulo 2, en el versículo 19, dice, Jueces 2:19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces vemos cómo pecaban, llegaba el juez, pecaban, luego clamaban a Dios, y Dios les mandaba el Salvador, y ese gente que los salvaba, ese cuate que los salvaba, mientras vivía 40 años, el más que vivió fueron 80 años, está atrás, allá abajo, en el libro, muchas gracias. No, pero no aprendió bien. En Crónicas también se ve mucho lo de los jueces, ¿verdad? En Crónicas no hay los reyes. Los reyes. Los reyes. No jueces. Sí. Sí, porque queda uno así variado. Muchas veces. Entonces, eso era lo que sucedía siempre con los jueces y con el pueblo de Israel. Y uno de ellos es Gedeón. Es muy bonita la historia de Gedeón, porque, bueno, a mí me gusta mucho porque se asemeja mucho a mí. Gedeón, me identifico con Gedeón. Y empieza en Jueces 6, está en Jueces 6, 7 y 8, todo lo que es la historia de Gedeón. Y Jueces 6:1 empieza diciendo lo mismo: y los hijos de Israel hicieron mal ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Ahí está el pecado, y el pecado los llevó a la esclavitud con los madianitas. Y dice que la mano de los madianitas prevalecía contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Entonces se tienen que esconder los israelitas, porque realmente eran malos, pero muy malos los madianitas. Llegaban se juntaban con los amalecitas y los hijos de Oriente, y a saquear las ciudades, acababan con todo el ganado, con todo el fruto del campo. Entonces devastaban completamente y no los dejaban en paz. Los estaban empobreciendo cada vez más a los israelitas.
Y en el versículo 6 es donde viene la tercera parte, ¿no? Ya vimos que en el versículo 1 dice, hicieron lo malo, pecaron. Y fueron entregados a los madianitas, que los madianitas los esclavizaron, que era el segundo punto que veíamos. Y en el versículo 6 está el tercer punto, clamaron a Jehová. Al final dice eso. Todo el versículo dice lo siguiente: de este modo empobrecían a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces, bueno, como siempre, ¿no? Cuando clamamos a Jehová es que ya estamos derrotados, fracasados, temerosos, ya no podemos. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, como decíamos, Jehová les manda a alguien que los salve. Y en el versículo, un libertador, 11, dice que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, como que estaba un poco equivocado, porque el lagar no sirve para sacudir el trigo. El trigo por lo general lo tiene que sacudir en el monte, donde haya aire, que corra aire, para que arrastre toda la cáscara del trigo y lo deje limpio. Pero Gedeón estaba en el lagar. El lagar es la tina donde echaban las uvas y las pisaban. Entonces estaba bien escondido para que los madianitas ni cuenta se dieran de lo que estaba haciendo, porque ya veíamos cómo los saqueaban. Si se daban cuenta, llegaban luego y arrasaban con todo. Entonces por eso estaba ahí escondido, temeroso, limpiando el trigo. Y en el versículo 12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo me imagino a Gedeón ahí echando el trigo, escondido, viendo a ver si no venían los madianitas, porque si venían los madianitas se lo echaban y le robaban todo. Y en eso que se le aparece un ángel y le habla, el sustazo que se debe llevar. Se ha de haber quedado así de a cuatro, diciendo, ¿qué pasó? Y después todavía le dice, varón esforzado y valiente, siendo que está bien escondido y bien temeroso. Dice, pues, ¿de qué se trata? Te equivocaste de lugar, aquí no era. Pero no, Dios nunca se equivoca. Dios lo mandó exactamente con Gedeón, porque él iba a ser el que iba a rescatar al pueblo. Después, en el versículo 13 y 14 dice que Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y dice, y ahí qué bonito, ¿no? Que el mismo Dios nos está diciendo, ¿no te envío yo? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás escondido? Sal. Todavía Gedeón le responde a Dios y dice, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Yo soy el más pequeño de mi casa y mi familia es de las más pobres de Manasés.
yo no tengo nada, sino ahora sí, búscate otro que cuando menos tenga algo. Y en el versículo de 16 le dice Dios todavía, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Yo estoy contigo. Lo que comentábamos, ¿no? Hay una canción que he estado escuchando que dice, ¿por qué tengo miedo? Si tú estás, si no hay nada imposible para ti. Entonces, dice uno, sí es cierto, ¿no? ¿Por qué tengo miedo si Dios está conmigo? Y cuando a Gedeón, ahora sí como decíamos, le cayó el 20, empieza a su ascenso, empieza a subir, la escalera empieza a ascender. Y lo primero que hace es un sacrificio para Dios. En cierta forma, Gedeón sí tenía cierta desconfianza, que decía, bueno, ¿y cómo sé que realmente este cuate que se me apareció no es un marianita disfrazado y me puede aquí sorprender y dar chicharrón? Entonces le dice que le ruega que se espere para que le presente un sacrificio, que no se vaya. Y Dios le dice que le esperará hasta que vuelva. En el versículo 19 dice, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una elfa de harina, más o menos 20 kilos. Algo bastante pesadito, ¿verdad? Y puso la carne en un canasto y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Jehová dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña, y vierte el caldo. Y él así lo hizo. Extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía sobre su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña y consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. En ese momento, Gedeón entiende que sí era realmente Dios el que se le había aparecido, el ángel de Jehová. Y entonces le entra temor, porque dice, lo vi cara a cara, ahora sí, ya, porque nadie puede ver a Dios cara a cara. Pero no era Jehová realmente, era el ángel de Jehová, que es Cristo. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y entonces Gedeón ahí edificó un altar para conmemorar y recordar lo que había hecho. Y todo esto, pues lo hizo en cierta forma con algo de desconfianza, pero también con fe, esperando que realmente fuera el ángel de Jehová el que se le había aparecido. Y una vez que el ángel de Jehová toca con su báculo la peña, sale fuego y todo se consume, pues dice, pues este sí era, seguro. Y empieza ya a creer con más fuerza Gedeón y decir, bueno, pues Señor, que sea tu voluntad. Ya que está convencido, entonces Jehová lo manda a destruir los ídolos de Acera y el altar a Balaam que tenía su papá. Entonces, a ver, va de nuevo. ¿Cómo que su papá tenía ídolos? ¿No era israelita? ¿No era seguidor de Jehová? Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Pues lo que veíamos, ¿no? Que es que era un pueblo idólatra que en la primera oportunidad hacía ídolos y se ponía a adorarlos y perdía la vista, quitaba los ojos de Jehová, como nosotros muchas veces quitamos los ojos de Jesús, que es donde debemos de tener los ojos clavados para poder seguir y caminar y estar con Él, y no ver a los ídolos y ver todo lo demás. Y eso es lo que hacía el pueblo. Entonces lo manda Dios a destruir el altar y el ídolo de Acera. Pero
todavía vemos a un Gedeón no muy convencido, no muy valiente, porque lo hace de noche. Toma 10 hombres y obedece a Dios en lo que le está pidiendo, pero todavía de noche, no oculto, para que no lo vean. Dice la palabra de Dios ahí en Jueces 6:28, que por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y además el segundo toro, mirad, estaba muy sí, el tapete estaba muy mal puesto. ¿No te lastimaste? No, no es que Se volteó el tapete, sí. Entonces, había tomado el segundo toro en holocausto y lo había sacrificado sobre el altar. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Indagaron y descubrieron que era Gedeón, el hijo de Joás. Entonces fueron con su papá y le dijeron: saca a tu hijo para que muera, porque pues ¿cómo se atrevió a destruir el altar de Baal y cortar la imagen de acera? Y el papá, Joás, ahí en el versículo 31, dice: respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderáis vosotros por Baal? ¿Ustedes van a pelear por ese Dios Baal? Que él defienda su causa. Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios Baal, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Si es un Dios, pues ahora sí que el mismo Dios lo castigue. Entonces aquí ya empezamos a ver que su papá, aunque era idólatra, ya empezó a defender a Gedeón. Ya empezó a decir: caray, pues mi hijito ya anda por buen camino, ya las cosas ya están cambiando de ritmo. Y desde ese día dicen que ya se llamó Jerobaal en vez de Gedeón, que quiere decir: contienda Baal por él, por cuanto derribó su altar. Contra él, sí. Pero todos los madianitas y amencitas y los de Oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces ya se estaban preparando para otra vez ir a destruir nuevamente al pueblo de Israel. Y vemos ya su tercer paso. Entonces el primer paso que dio, ¿cuál fue? Que preparó el sacrificio y lo presentó. El segundo, que obedeció destruyendo el altar. Ahorita ya vemos que ya está listo para la batalla. Y ahí en el versículo 34 y 35 dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarlos. Entonces mandó mensajeros a las demás tribus de Israel. Algunas, menciona aquí 1, 2, 3, 4 tribus, nada más de las 12 que son el pueblo de Israel completo. Pero ya vemos algo, también estamos viendo que Gedeón tocó el cuerno. Ya no estaba escondido, ya había salido. Ya no le importó al pueblo de los madianitas, sino ya se atrevió a tocar el cuerno. Todo lo anterior lo había hecho de noche, había estado escondido en el lagar, y hoy vemos que ya está dando la cara. ¿Y por qué? Porque aquí mismo nos lo dice: el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, porque ya tenía el Espíritu de Dios. Igual que nosotros, una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón, empezamos a perder todo ese miedo que teníamos antes.
y empezamos a poder hablar y empezamos a poder decir las cosas como son, sin temor, sin miedo. Y nos podemos enfrentar a las batallas que nos va presentando Dios día con día. Entonces ya está un poco más esforzado y un poco más valiente. Pero todavía Gedeón, en los versículos del 36 al 40, le pide una prueba a Dios. Y dice, si has de salvar a Israel por mi mano, como me has dicho, o como has dicho, voy a poner un vellón de lana. Es un montón de lana, cortada del borrego, no con todo el borrego, sino sin borrego. Y el rocío de la mañana, todo va a estar seco y solo en el vellón va a haber el rocío. Esa fue una de las, le pidió esa prueba Gedeón a Dios y Dios se la concedió. Al día siguiente despertó Gedeón, fue por el vellón, todo lo demás estaba seco, lo cogió, lo oprimió y dice la palabra de Dios que sacó un vaso de agua. Y todavía dice, Señor, no se encienda tu ira contra mí, pero todavía dame otra prueba porque si la cosa está difícil, ¿no? Ahora hazlo al revés. Todo lo demás, que caiga el rocío, solo el vellón que esté seco. Y así lo hizo Dios. El vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. En este caso, ya Gedeón no pidió una señal para conocer la voluntad de Dios. Él ya sabía cuál era la voluntad de Dios desde que con el báculo tocó la roca y se encendió ya sabía que sí. Pero todavía no tenía mucha confianza y eso era lo que quería, más confianza y seguridad. Y ahora quería una confirmación de la presencia y del poder del Señor y que iba a estar con él. Y una vez que se cumplió todo esto, él ya estuvo completamente convencido. ¿Cuántas veces en nuestra vida Dios nos hace milagros? Cosas inesperadas. Y esos son las cosas que cada vez nos hacen creer más en Él y tenerle más confianza. Pero también muchas veces cuando tenemos un problema nos olvidamos de Él y tratamos de hacerlo por nuestras propias fuerzas. ¿Qué hubiera pasado si Gedeón, en vez de obedecer a Dios, él hubiera tratado de organizar el ejército y pelear contra los madianitas? Seguro hubiera perdido, como nosotros perdemos la batalla que no confiamos en las fuerzas de Jehová, en las fuerzas de Dios, en las fuerzas de Jesús. El cuarto paso que dio, o el cuarto escalón que subió Gedeón, fue que ya empezó a obedecer por fe. Dime, Señor, lo que haga. Y se la puso, desde el punto de vista humano, bien difícil a Gedeón. Dice que ya Gedeón, ya habíamos visto que había mandado por la gente a las diferentes tribus y logró juntar 32,000 gentes. Ya era un buen ejército. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? Son muchos. Si tú vences con 32,000 hombres a los madianitas, vas a decir, y el pueblo va a decir, lo vencimos nosotros. No, tiene que decir, por medio de Dios lo vencimos. Entonces, pues vamos a reducir un poco tu ejército. Dile a todos los que tengan miedo, que estén temerosos, que se regresen a su casa, que no hay problema, de veras, ni quien se los tome en cuenta, ni lo vamos a apuntar. Se lo dijo al pueblo, y de esos 32,000, se fueron 22,000.
Le quedaron 10,000 nada más. De esos 10,000 eran los valientes o los sordos, cualquiera de las dos, ¿no? No oyeron que se podían ir. Entonces Dios dice, ay, son 10,000 hombres, ¿verdad, Gedeón? Sí, Señor, son 10,000. Todavía son muchos. Pero oye, son muchos, Gedeón. Volvió a obedecer por fe. Llévalos a que beban agua. Fíjate cómo beben, yo te voy a decir qué vamos a hacer. Se llevó al pueblo, a los 10,000 hombres, a la orilla del río, y bebieron. La mayoría, como bebe, pues, hace cazuelita con las manos y bebe. Le dice Jehová, ¿cuántos lamieron el agua? Pues los menos, ¿no? Pues nada más 300, Señor. Con esos 300 vas a derrotar a los madianitas. Despacha a todos los demás. Se quedó con 300 hombres. De 32,000, menos del 1% le quedó. Bueno, pero es que no contaban con la astucia de Gedeón. No eran muchos los madianitas, eran bien poquitos. Vamos a Jueces 6:5. Ahí nos dice más o menos cuántos eran los madianitas, para ahora sí decir, bueno, con 300 hombres, pues está papitas la cosa. Jueces 6:5, dice la palabra de Dios. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Las nubes de langostas No, que van. Jueces 6:5. Jueces 6:5. Sí. Perdón. Bueno, sí. No dudaba yo de que lo hubiera dicho al revés, ¿verdad? Pero qué bueno que sí lo dije bien. Entonces, con multitud como langostas. Entonces, las nubes de langostas son innumerables, las langostas, ¿verdad? Y todavía dice, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Entonces, aquí me está diciendo que sus camellos eran innumerables. Y Gedeón tenía 300 hombres. Pero no contaban con la astucia, tenía la bomba atómica. Tenía varias granadas, unos tanques para poderlos destruir. No, Dios no necesita cantidades sino hombres entregados, hombres de fe. Y todavía dice, bueno, pues sí, le dio cada uno su espada para que fueran a pelear, eran diestrísimos con la espada. No. Vemos aquí cómo lo derrotaron. Dice en el versículo del 9 al 14, bueno, todavía aquí en el versículo, sobre todo en el 12, dice, y los madianitas y los amanecitas, 7:12, 7:12. Y los madianitas y los amanecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena del mar, que está a la ribera de los mares en multitud. Por si nos había quedado alguna duda de que eran poquitos, ¿verdad? Dios manda a Gedeón a que vaya a escuchar una conversación que tienen dos madianitas en la noche. Todavía le dice, oye Gedeón, si tienes miedo, llévate a tu criado para que no te tanto, vayan los dos y ahí escuchen a ver qué dice. Ya iban los dos, se escabullen y dice que en el versículo 13 dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Qué raro, ¿verdad? Veía un pan
de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Dios nos pide que vayamos escalón por escalón. Él nos va a ir dando los triunfos, pero debemos de ir paso a pasito, obedeciéndolo poco a poquito, uno por uno. Como dice Isaías 28:10, me gusta ese versículo de Isaías 28:10, porque dice: mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, un poquito acá. Dice un poquito allí y un poquito allá. Isaías 28:10. Tenemos que seguir la palabra de Dios renglón por renglón, línea por línea. Un poquito allí, otro poquito allá. ¿Sí? Y es lo que está pasando con Gedeón. Él poco a poco fue subiendo en esa fe, en esa confianza a Dios. No podemos nosotros subir de 2 en 2. Tenemos que ir escalón por escalón. Y Dios nos va dando la fuerza. Y ese es el último escalón que subió Gedeón, la gran fuerza que tuvo. Y ahí en Jueces 7, versículos del 15 al 21, ya es como su estrategia que le da Dios para que gane, sin lugar a duda. Dice que cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Dios ya me los entregó, bendito sea Dios. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos metralladoras, trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardientes dentro de los cántaros. ¿Sí? Dice trompetas, cántaros vacíos con teas ardientes dentro de los cántaros. Qué armas tan poderosas, ¿verdad? Y les dijo: miradme a mí y haced como yo. Y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta, y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegando pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovarse los centinelas y tocaron las trompetas, quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha la trompeta que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Qué estrategia tan buena, ¿verdad? Si se lo presentamos a un general, creo que se iba a reír un poco y iba a decir: están re locos. Pero porque no tiene la confianza en Dios. Pero alguien que tiene la confianza en Dios dice: pues sí, con unas teas, con unos cántaros y con unas trompetas, lo vamos a vencer. Zacarías 4:6, el libro de Zacarías 4:6. Es el penúltimo del Antiguo Testamento, si la mente no falla.
Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que decía, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y eso fue exactamente lo que pasó. Con el espíritu de Dios fue con el que vencieron. Dios fue el que venció a ellos, a los madianitas. Y huyeron los madianitas, corrieron despavoridos y los alcanzaron los demás pueblos de Israel y acabaron con ellos. También un versículo que a mí me gusta mucho del Proverbios 21:31. Proverbios 21:31. Dice la palabra de Dios, el caballo se alista para el día de la batalla, mas de Jehová es el que da la victoria. Y así es con nosotros. Nosotros nos preparamos, pero Dios es el que nos da la victoria. Dios es el que nos dice, adelante. Y si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y así es como debemos de actuar día con día, a toda hora, a todo momento. Ahora sí, de nada, de Gedeón que era nada en ese lagar, espantado, aventando el trigo, esperando que los madianitas, después del sustazo que le metió el ángel, vemos a un Gedeón triunfante, con todo. Y Dios lo hizo por él, por la fe de Gedeón. Tuvo mucha fe. Gedeón es uno de los hombres que aparecen en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde están, le decimos el salón de la fama de la fe. Ahí se menciona Gedeón, por esa fe que tuvo de poder combatir al pueblo únicamente con la fuerza de Dios, sin nada más. Y ahora sí, se cumple como lo saludó el ángel aquella vez que estaba él en el lagar, que le dijo, hombre, varón esforzado y valiente. Ahora sí, era un varón esforzado y valiente. Y nosotros debemos de tener esa misma fuerza que Gedeón. Nosotros también somos hombres, varones, esforzados y valientes. ¿Por qué? Porque tenemos toda la fuerza de Dios con nosotros. ¿En qué escalón te ha puesto Dios hoy? ¿Qué pasaría si Gedeón hubiera dicho, no, Señor, yo no puedo, es muy difícil? Hubiera fracasado todo. Tú sabes qué te está pidiendo Dios hoy. Tú sabes qué es lo que quiere Dios que hagamos hoy. Vamos a subir ese escalón que tenemos y lo vamos a subir con fe, confiados completamente en Dios. No en nuestras fuerzas, porque si decimos, sí, es que yo puedo, yo soy Juan Camaney, yo puedo subir toda la escalera corriendo, no, nunca vamos a hacerlo. Tenemos que hacerlo confiando en Dios. Sabemos que es difícil, pero Dios puede hacerlo. Tú sabes lo que Dios quiere poner hoy en tu vida. Vas a tener ese mismo temor, vamos a seguir escondidos en el lagar, o vamos a estar al frente con esa confianza en Dios y vamos a salir y derrotar al enemigo con teas, con trompetas y con cántaros, con lo que nos da Dios, que es su palabra. No tenemos otra cosa, pero ¿qué más tenemos? Ya quisiera mucha gente tenerlo. Yo estoy aquí hoy para decirles, sube, para echarles porras, para echarme porras, para decir, vamos adelante.
Tenemos que subir ese escalón que Dios nos está pidiendo. Somos esforzados y valientes. Y con esa convicción nos tenemos que ir, que somos esforzados y valientes. Después le dijeron a Gedeón que fuera rey, pero Gedeón no quiso. En Jueces 8, 28, el pueblo trató de volverlo rey de Israel, pero Gedeón estaba convencido de que solo había un rey para Israel. Pues es 8, que es 28. Sí. No era Jueces 8, 28, porque si no, pero 23. Sí, 23. sí. Ujú. 22. ¿no? 22, desde el 22. Sí, desde el 22. Dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé tú nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has liberado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y es lo que nosotros siempre estamos diciendo, ¿no? ¿Quién es nuestro Señor y Salvador? El único Señor y Salvador que tenemos es Dios, no hay otro. Entonces debemos nosotros de actuar de esa forma, ¿verdad? Como Gedeón. Y les digo que yo me identifico mucho con Gedeón porque pues yo no soy nada esforzado ni valiente, ¿no? Pero Dios poco a poco me va llevando a ser un poquito más esforzado y valiente. Todavía me falta mucho. A lo mejor apenas voy en el primer escalón. Pero ya lo subí. Y yo le pido a Dios fuerza para seguir subiendo. Y que nunca me deje. Que nunca permita que yo me aparte de Él. Y aquí vemos cómo el pueblo trató de decir, no, fuiste tú, Gedeón. Y Gedeón nuevamente los volvió a ubicar, decir, no, el Señor es Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios y pedirle que nos dé fuerza para ese escalón que tenemos enfrente y que nos está pidiendo a través de su palabra que lo subamos. Que nos dé esa fuerza, que seamos esforzados y valientes para poder lograrlo. Señor, te agradecemos mucho que nos demuestres y nos recuerdes que contigo todo podemos. Que igual que Gedeón pudo lograr el triunfo, nosotros también lo podemos lograr, Señor. Tenemos que hacer lo mismo que Gedeón, confiar plenamente en ti y obedecerte. Obedecerte sin poner en duda lo que tú nos estás pidiendo y nos estás diciendo a través de tu palabra, sin no hacerlo, Señor. Danos ese valor y esa fuerza que necesitamos para hacerlo, para subir el escalón. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.